Vlogs y realidad cubana. Esa es la temática que van a encontrar en mi canal de YouTube. Pero como cubano de a pie que les muestro la realidad de vivir en Cuba, creo que también tengo derecho a despejar un poco la mente, ¿no creen? Y es ahí donde entran los videos reacciones. Henrito, pero tú vas a hacer otro video de reacción. Claro, mi hermano, eso es lo más cerca que yo tengo de estar fuera de Cuba. Pero es que lo único que vas a hacer es torturarte la mente. ¿Para qué sufrir tanto? ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque la esperanza es lo último que se pierde. Así que con fe y optimismo nuevamente vamos a estar haciendo un video reacción. Y Henrito va a soñar un poco que algún día él podrá estar ahí y podrá disfrutar de todas esas cosas que aquí en Cuba simplemente no existen. Ya hemos ido hasta México, hemos ido hasta Estados Unidos. Bueno, ¿para dónde nos vamos hoy? Regresamos a México, familia. Y es que le he cogido un cariño enorme a este país. Y han influenciado mucho los suscriptores de México, con los que he tenido la oportunidad de hablar mucho. Me han enseñado un poco más sobre la cultura de este país. Me han enviado imágenes hermosas de distintos lugares. Hace poco estuve viendo Cancún. Qué belleza, de verdad. Pero sabemos que lo que les gusta es ver todo lo relacionado con los precios, la economía y ese tipo de cosas. Así que hoy nos vamos nuevamente hasta un mercado llamado Medellín. Voy a estar reaccionando a una youtuber cubana que vive actualmente en México. Se llama Mayri Fra. Les voy a estar dejando por acá abajito el canal de ella para que vayan a suscribirse y a apoyarla. Comienza la tortura en 3, 2, 1. Ahora es cuando más carros y más motores pasan. Hola la familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por mi YouTube channel Henrito para todos. Mira, no te voy a aburrir con la misma muela de siempre. Simplemente, si te gusta el contenido, te suscribes y activas la campanita. Si no, no hay problema. Creo que ya hablé mucho antes de hacer la presentación, así que comencemos ya a reaccionar a esta youtuber y vamos a conocer este mercado de Medellín en México. Soy una youtuber cubana que vive en México, hago videos pues de México y adivinen dónde me encuentro hoy, nada más y nada menos que en la colonia Roma. Pero ustedes no saben qué voy a estar visitando hoy, algo que ustedes me han recomendado muchísimo a raíz de un video que hice cocinando comida cubana. Me recomendaron que visitara el mercado de Medellín. Me parece bien curioso el nombre de este mercado, Medellín. Cuando escuché el nombre, lo primero que pensé es en Colombia, porque sabemos que en Colombia hay una ciudad que se llama así, Medellín, Colombia. O famosas de la Ciudad de México, pero ¿saben qué? También se le llama la pequeña Habana. ¿A qué no saben por qué? Pues resulta que en este mercado se pueden encontrar muchísimos productos de Cuba, mi isla, pero no solo de Cuba, sino también de otros países sudamericanos como por ejemplo Colombia, Venezuela, Perú, etc. En total tiene más de 500 puestos donde se pueden encontrar que venden carnes, verduras, abarrotes y muchísimo más. Pero bueno, no voy a dar más cháchara y me voy a dirigir hacia el mercado porque quiero hablarles un poquito sobre la historia del mercado, pero allí en el mercado. Va a estar bastante interesante porque según esta youtuber nos cuenta es un mercado donde se pueden encontrar productos de distintos países. Entonces es como una mezcla de culturas, conocer los alimentos que hay en otros países latinoamericanos, también otras bebidas y otros productos. Así que va a estar bastante interesante. El mercado estaba para allá y yo estaba caminando para allá. Es prima mía, que vivo despistado también a veces. Miren, caballero, un restaurante indio. Se llama Bucará. Primera vez que veo un restaurante indio aquí en la Ciudad de México. Sería interesante comer ahí. Dice que los precios están por los 190 a los 280 pesos. Pero bueno, están como pegando las letras, así que no sé qué significará. Qué bonita se ven las calles así, todo limpiecito. Ahí estamos adentro. Esto se llama melado. Es néctar de agave orgánico para endulzar. Esto, si no lo conocen, es flor de Jamaica. Esta es la famosa Jamaica para las bebidas aquí muy típicas de México. Me gusta mucho el agua de Jamaica. Estos son chiles deshidratados, vean, mucha variedad de chiles deshidratados. Estas son frutas deshidratadas, este es durazno. Me imagino que también hay higos. Estas no sé qué será. Algo que siempre podemos ver en estos mercados de otros países es la variedad. De lo que sea que haya, hay de todo tipo, de todos los colores.
Mira qué grandes esos aguacates. Como los que hay en Cuba. Dios mío, no me había topado con esto desde que llegué aquí a México. ¿Qué precio tiene? 70 el kilo. Estaban un poco caros, en 70 pesos el kilo. Imagínense que un aguacate es un kilo. Miren, venden periquitos también, qué bonito. Esto es algo muy común aquí en el mercado, que los puestos tienen como la bandera, pues haciendo alusión al vendedor, a los vendedores. Sí, cada bandera representa en toda esa zona los productos o alimentos de ese país. Colombianos, sellos rojos y otros productos pues de Colombia, como estos dulces. Colombia, un beso a todos mis suscriptores de Colombia que estén viendo el video. Aquí vemos las banderas de Perú y Argentina. Entiendo que este puesto es de productos de esos países. Ya si hay algún seguidor de alguno de esos países, pues ahí me dicen en los comentarios si reconoce algún producto de Perú o de Argentina. Goya, eso parecen como galletitas. Estos son como chucherías. Como hay frutas aquí, frutas que yo ni conozco. Hola, ¿cómo se llama esta fruta? Esa es la chirimoya. Yo que no conozco esa fruta, esa la hay en Cuba. Muy buena calidad en estas frutas. La granada china. Están todas grandes, no están golpeadas, están enteras, listas para lavarlas y comerlas. Esta también la hay en Cuba. Muchas frutas. ¡Ay! Miren lo que me he encontrado aquí, la yuca, caballero, qué rico. ¿Cómo estará? Bueno, parece bastante tierna, porque cuando no está tierna, no se ablanda. Quedan duras. Cuando la yuca no está tierna, familia, queda durísima y no hay quien le meta el diente. Pero cuando las yucas se hierven y se ponen blanditas, mira, con un mojito, eso es lo más rico que hay. Este es el boniato, que nosotros en Cuba lo llamamos boniato, aquí en México lo llaman camote. Primera vez que veo boniatos tan grandes. Aquí en Cuba los boniatos son así, son bolitas chiquitas. Hervido con un mojito de ajo, cebolla y queda delicioso. Como hay frutas. Bueno, vamos a dar un pequeño stop para no estar hablando yo sobre el video. Comenzamos primero viendo algunos alimentos de algunos países latinoamericanos como Colombia y Paraguay, según las banderas que estábamos viendo. Estamos en la parte de las frutas, podemos ver que hay frutas de todo tipo y que todas tienen una muy buena calidad, lo cual es bastante importante. Reaccionando y dando las primeras comparaciones, Cuba sí es un país que se caracteriza por un buen cultivo, porque sí hayan frutas, hayan viandas, hayan ensaladas, pero no con esta variedad. Porque aquí en Cuba, para poder comer algún tipo de viandas o frutas, tenemos que esperar un tiempo específico del año. Debe de ser algo relacionado con el clima, con el tiempo. Quizás las plantas no se reproducen. Para darles un ejemplo rápido, por ejemplo, el mango y el aguacate es en el tiempo de verano cuando aquí en Cuba aparece. Aunque este año el mango se ha precipitado un poquito porque ya está apareciendo el mango. Y bueno, las calidades que estamos viendo en este mercado de Medellín son fabulosas. Además que me gusta y me parece bien interesante que es como un mercado que le ha abierto las puertas a varios vendedores de distintos países de Latinoamérica. Así que si tú eres un cubano que vive en México y quieres encontrar cosas de Cuba, creo que aquí las vas a encontrar. Pero por supuesto a una mejor calidad que la que estabas acostumbrado cuando vivías aquí. Aquí vemos la bandera de mi país. Hablando de Cuba, mira, llegamos a los puestos de Cuba. Puedo apreciar el café cubita, el guantanamera, no veo, el turquino, vean. No veo, mírenlo aquí, la llave, bustelo. Las cervezas Bucanero, mírenlas allí. Miren lo que les decía, las cervezas cubanas, la Bucanero, la Cristal, esta es la Malta. Es verdad, familia, esas son las que hay aquí. Aunque en estos momentos encontrar la cerveza está bastante complicado, está bastante perdida, y cuando aparece una latica, por ejemplo, de cristal, de cerveza Cristal, está costando 250 pesos aproximadamente. Los productos están caros pues precisamente porque son de importación de estos países y no los van a vender en un precio barato. Acá venden flores. Estamos llegando a una parte que venden flores, pero bueno, déjenme darles un pequeño comentario. Si los productos son importados
Es decir, que realmente toda esa zona de Cuba eran productos o alimentos de aquí de Cuba que fueron importados a México para que se vendieran en este país. Pero si es que en estos momentos en Cuba estamos en una gran crisis, que no hay comida, que los precios altos, en una situación bastante complicada. Entonces, si no hay para el pueblo de Cuba, ¿de dónde aparecen todos estos productos para poder ser importados y ser vendidos en un país como México? Aunque igual como México deben haber muchos otros países a los que Cuba les exporta. Más que una duda, es una pequeña inquietud, así que váyanme dejando en los comentarios qué piensan sobre esto. Vamos a seguir viendo. Deben ser artificiales, sí, son artificiales. Como en todos los mercados hay puestos para comer, pero aún no tengo hambre. Vamos a ver. Eso es algo curioso que sí he visto en los mercados que he reaccionado. Si usted se cansa de tanto caminar, de tanto ver cosas de vender, le da hambre y quiere comer, pues tiene sus pequeños restaurantes en estos mercados. Rellenos, qué delicia. Sándwich cubano. Y de los dulces hay flan napolitano, pay de limón, mermelada de guayaba, pastelito de guayaba, fruta bomba con queso. Ay, a lo mejor se me antoja comer algo cubano hoy, no sé. Bueno, amiga, lo que sea que vayas a comer, compártelo en el video para nosotros poder ver. Te venden pescados y mariscos. Dice la señora que muchas de las cosas que vende, por ejemplo el pulpo, el camarón, ya están cocidos. Sí, que ya están como preparados. Esta parte es como de pescados. Este no la tiene. No. Acá voy a probar un camaroncito que ya están limpiecitos y todo. A mí me encantan los mariscos, miren qué rico. Ya están cocidos. Sí, ya es para comer. ¿Cómo los coces? Con hierbas solo. ¿Cómo? Sal y hierbas. Hierbas solo. ¿Qué es eso? Hierbas de olor. Ah, hierbas de olor y sal. Así lo cocen. ¿Y tiene un tiempo de preparación o algo? Y el agua nada más 5 minutos. Sí. Los hace duro y tiene. Oh, ya. 5 minuticos y pues ya, quedan cociditos. Vamos a probarlo. Ustedes saben lo que debe costar comerse un buen plato de camarones actualmente en Cuba. Vamos a comer en este botecito de... Camarones, langosta y ese tipo de alimentos solamente los vas a encontrar en posiblemente los restaurantes de una muy alta categoría. Para no hablar tanto, ir al grano. Ese tipo de alimentos aquí en Cuba únicamente lo pueden disfrutar los turistas. Nos sentamos a comer en este puestecito de comida mexicana. Vamos a ver qué hay en la carta. Veo que tiene muchísimas cosas. Ya veré qué pido. Tienen tacos, guaraches y norteños. Tienen alambres. También tienen pescados y mariscos, pero bueno, tengo ganas de comer algo más mexicano. Entonces creo que voy a pedir un... Según mis suscriptores de México, la comida mexicana es deliciosa, así que estoy muy ansioso por probar, en este caso, unos buenos tacos mexicanos. A ver, que es combinado, dice que tiene bistec doble, queso con chorizo o nopal, o champiñón o aguacate. Voy a pedir este. Bueno, y mi alergia no me va a impedir comerme mis guaraches, que miren qué rico está esto. De chorizo lo pedí, David lo pidió ¿de qué? De costilla. De costilla. Entonces voy a comerme mis guaraches y me voy a olvidar que tengo alergia ahora mismo. Provechito. De verdad que por eso cuando el cubano llega a otro país lo único que quiere es comer, porque son cosas ricas que aquí en la vida aquí uno puede comer. Hacerles un video de cómo los cubanos comemos la yuca y los plátanos, que ya saben que es, le decimos tostones o tachinos porque es el plátano aplastado. Entonces quiero hacerles ese video, vamos a ver si la próxima semana. A 30 el kilo. Vean la yuca, que nos dice el señor que está bien blandita, tiernecita, o sea que se va a ablandar. No viene quizás mucho al caso, pero algo que me llama muchísimo la atención, los momentos que he reaccionado a mercados o a videos, es lo fácil que es crear el contenido. Es decir, todos los vendedores reciben a los youtubers con mucha amabilidad, les dejan grabar sus productos y alimentos,
porque al final en parte es promoción. Al final, consciente o inconscientemente, lo que está haciendo esta youtuber es dar una promoción a ese mercado, y eso en comparación con Cuba sería bastante complicado, porque aquí simplemente que estás grabando un puestecito en el que venden viandas y ya te están preguntando que por qué estás grabando, que si lo vas a subir, que para dónde va eso, que no lo grabes. Entonces crear contenido aquí se ha vuelto un gran desafío, y miren lo fácil y rico que se graba en otros países. Andar bien, y el plátano, vamos a aprovechar y comprar 1 kilo de cada cosa. Tan grandes los tamaños de esos plátanos. Miren estas calabazas que grandes. Díganme en los comentarios cómo comen este tipo de calabazas aquí en México, cómo la preparan. Ay, qué raro está esto. ¿Será ñame? Se parece. Esto se parece mucho a algo que hay en Cuba, que es parecido a la malanga, una vianda que hay, que aquí en México la hay, pero no sé cómo ustedes le dicen. Y esto es muy parecido a lo que allá se le conoce como ñame. Frutos secos que me encantan. No. Algo que me gusta mucho de estos mercados de otros países es que todo viene tan preparadito. Lo que usted quiera comprar ya viene preparado así, picadito, limpiecito. Es una calidad bonita de ver, y eso te motiva a comprar porque es al final lo que te vas a comer. Esto son huesos. Esos que los venden para caldos y este tipo de cosas. Huesos. Todo el puesto es como para fiestas y demás, porque miren, venden muchos dulces. Miren qué curioso este frijol. Primera vez que lo veo. ¿Qué tipo de frijol es este? Es un frijol vaquita. Mira qué interesante estos frijoles, como se dicen frijoles vaquitas, son como blancos con pinticas negras o negros con pinticas blancas, no lo sé. Yo nada más conozco 3 tipos de frijoles, que es el frijol negro, frijol colorado, el chícharo, y sí he llegado a ver frijoles blancos, pero así blancos con pinticas negras no, nunca los había visto. Es un frijol vaquita. Vaquita se llama, ¡ay, qué chulo! Blanco con pinticas negras. Nunca lo había visto. Y caminando por el mercado veo que vienen muchísimos extranjeros. Imagino extranjeros que vivan aquí en México, o no sé si están de visita, pero bueno, vienen porque encuentran muchas cosas pues de sus países, cosas que no se ven normalmente en otros lugares. El mercado no es tan grande, es pequeñito, de hecho ya voy de salida. Me estaban comentando que hay un mercado aún incluso más grande que este, que es el mercado de San Juan. Venden, dicen que cosas exóticas también, hasta insectos para comer. Tengo que ir a ese mercado porque quiero conocerlo y pues probar todo eso, vencer mis miedos. Y pues caminando por los alrededores del mercado de Medellín, ya voy de retirada, voy concluyendo este video. Suscríbanse al canal, ya saben, déjenme su like si les gustó el video. Una vez más llegamos aquí a un video reacción donde tenemos la oportunidad, al menos yo como cubano, de ver todas estas maravillas. Esto fue algo bastante sencillo, y siempre busco los mercados más simples para reaccionar, porque creo que el día que reaccione a un mercado enorme, muchos me están pidiendo que reaccione a la central de abastos. No, Henrito, no se puede torturar de esa manera, familia. Uno se vuelve loco viendo tantas cosas. Imagínense reaccionar a la central de abastos. Pero es que mis suscriptores no me entienden. Ellos ven el video, pero uno aquí sufre. A medida que los días pasan, familia, la situación aquí en Cuba no parece mejorar. Es por eso que muchas personas optan por emigrar. Yo sé que muchos de ustedes me están esperando con los brazos abiertos. Henrito acaba de venir, cásate con una mexicana, arregla tus papeles y echa para acá. Comentarios concretos que algunos de ustedes me han dejado. El que es, sabe quién fue. Pero no es tan fácil, familia. No es tan fácil hablando económicamente. ¿Por qué no te has ido de Cuba, Henrito? Y es que me lo siguen y me lo siguen preguntando. Simplemente porque no tengo el dinero para hacerlo. ¿Regresarías alguna vez si te fueras de Cuba? Puede que sí, puede que no. Me gustaría que la situación mejorara. Bueno, mi familia hermosa del canal, no olviden ir a apoyar a esta youtuber. Gracias, Mayri, por darme la oportunidad de reaccionar a tu video. Me ha encantado. Pese a que es un mercado súper pequeño, tú que estuviste aquí en Cuba sabes que para mí como cubano ver un mercado así pequeño es un lujo. Frutas que aquí solamente se ven una vez al año, varios productos, la calidad, los precios y muchos otros aspectos que podemos conocer en el momento que hacemos un video reacción. Bueno, mi familia hermosa del canal, por favor, si llegaste hasta aquí no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de todo. Y recuerda mi frase: el ayer no es algo que se recupere, pero el mañana es nuestro para perder o ganar. Nos vemos próximamente en un nuevo video para mi canal Henrito para Todos.